Bendiciones y buenos días, amados hijos e hijas en Costa Rica y las naciones. Hoy es una mañana especial, es un momento donde podemos regocijarnos en el Señor sabiendo que Él tiene grandes bendiciones para nosotros. Es de verdad un placer enorme poder llegar hasta la intimidad de su hogar, desde nuestra casa hasta la suya, para abrazarnos a la distancia y para declarar una palabra de bendición sobre su vida. Hoy es un día especial. En el mundo entero estamos celebrando el Día del Padre. ¿Y qué manera más hermosa de hacerlo que con temas sobre el desarrollo de la paternidad, el diseño de la paternidad, el destino profético de la paternidad sobre nosotros? Quiero bendecir desde este momento y desde este lugar a todos los padres de familia, de sembradores de amor. A ustedes especialmente, quiero enviarles un abrazo, una felicitación, con gran cariño. Sé que Dios les bendecirá y está caminando con ustedes de la mano para poderles llevar hasta ese punto donde ustedes enseñen a través de lo que han recibido de nosotros a sus hijos en el camino del Señor. Padres, les bendigo y declaro sobre ustedes sabiduría y revelación de la palabra para que puedan enseñar a sus generaciones. Gracias por estar aquí aprendiendo. Gracias por su corazón dispuesto a ser enseñado. Gracias por permitirle a Dios operar en sus vidas. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos entonces nuestro tema de paternidad? Hace varias semanas estamos trabajando en este proceso de enseñanza sobre lo que paternidad tiene para nosotros, lo que el diseño del Padre Celestial tiene para nosotros a través de lo que llamamos el diseño de paternidad. Hemos estado ahondando en la Escritura desde el Génesis y hemos avanzado. Hoy vamos a tocar un tema que estoy totalmente seguro le va a bendecir. Así es que entremos de una vez a la palabra. En la semana pasada cerramos en Josué y Jueces y establecimos claramente el antidiseño de la paternidad que es la orfandad. Hablamos sobre cómo ante la ausencia de la paternidad, la orfandad asume un rol y un protagonismo que no son diseño de Dios. En el momento en que esto aparece, Dios pone su mano y vuelve a establecer el principio divino que es paternidad. Después de Jueces, Dios lo establece a través del profeta Samuel. Y es en Samuel donde viene una reversión de aquello que el enemigo había querido desconfigurar, aquello que el enemigo había querido no permitir en este avance perfecto del diseño de la palabra. Ahora bien, cuando Samuel muere, vimos cómo entonces vuelve de nuevo a activarse la orfandad. Y esto continuó así por muchos años. En algunas ocasiones la paternidad aparece y se restaura. E Israel, el pueblo, estando bajo paternidad, es prosperado, es bendecido, se incrementa, conquista. Pero cuando hombres que han sido llenos de un espíritu de orfandad asumen el reino, asumen el poder, entonces el pueblo vuelve a la decadencia. Más adelante, después de muchos años, después de Samuel, encontramos que el pueblo se encuentra, particularmente Israel, se encuentra bajo el abrazo de la orfandad. Y es aquí cuando Dios, una vez más, por su misericordia, por su amor, pero ante todo, porque el diseño de Dios fue una promesa de Dios, aunque entendemos que Dios no necesariamente promete, sino que establece principios, establece edictos. Dios vuelve a levantar la paternidad sobre el pueblo. Acompáñeme por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1, y leamos juntos en este momento. Recuerde que estamos hablando de la Biblia textual. Por favor, acompáñeme. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Note esto que es importante. Ya hablamos de Samuel, hablamos de Josué, hablamos de muchos hombres de Dios que han llevado el diseño de paternidad, pero ahora estamos entrando en un proceso diferente. Estamos hablando ya específicamente de tiempos proféticos, tiempos donde Dios
ha permeado el corazón de hombres para traer el diseño de paternidad a la tierra. Escuche esto, por favor. El Padre envía a Elías con una palabra para establecer un diseño que hasta el día de hoy nos alcanza a usted y a mí. El diseño de paternidad viene sobre el corazón de Elías y la asignación de Elías es establecer este diseño, y este diseño se volverá perpetuo. Pronto vamos a hablar sobre eso. Elías, si usted lo analiza y lo revisa en la palabra, no tiene un trasfondo histórico. Elías no tiene una historia previa que la Biblia cuente, que la Escritura nos enseñe. No dice quiénes son sus padres, no dice nada específicamente sobre Elías, sino que cuando a Elías lo presenta en la palabra, desde el momento en que Elías aparece en escena, aparece en su asignación. Escucha esto que es importante. Elías aparece en su asignación, la cual es profetizar. Elías aparece profetizando. Elías no aparece haciendo otra cosa. Elías no está entretenido en otra cosa. La Escritura lo muestra desde el primer momento, profetizando, soltando una palabra, estableciendo un diseño y un camino para el pueblo de Israel. Esta asignación, profetizar, es el llamado de Dios para Elías para volver a Israel al camino de la paternidad de Dios. Este pasaje específicamente de Primera de Reyes nos habla y nos muestra a un Elías lanzando una palabra sobre Acab y sobre su esposa Jezabel. Es importante que entendamos esto. Cuando un profeta lanza una palabra, esta palabra tiene dirección. Y no solo dirección, sino que tiene además cumplimiento. Si una palabra profética no tiene dirección, se vuelve una palabra lanzada al aire. Si una palabra profética no tiene cumplimiento, entonces la profecía no provino de Dios. Es bueno e importante que usted comprenda esto. Ahora vamos a ver. El texto dice que Elías suelta una palabra y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esta tierra hasta que yo lo diga, si no es por mi palabra. Es lo que dice el texto. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué Elías toma esta posición que tal vez muchos han discutido en su momento y han dicho: ¿por qué tan violento? ¿Por qué Elías habla de esta forma? ¿Por qué Elías daña, rescato comillas, al pueblo por una palabra que él da? Tenemos que ir un poco atrás en la Escritura. Esto se llama escudriñar la Escritura. Yo siempre le digo a nuestros hijos espirituales que ustedes tienen que aprender no a leer la Biblia, sino a escudriñar la Escritura. Dios nos habla a través de todos los libros que están escritos en este libro de enseñanza. Pero escudriñar nos lleva a conocer cómo Dios tiene un ligamen, tiene un hilo conductor profético en todos y cada uno de los pasajes del escrito bíblico. Escuche esto. Esta palabra tan fuerte que Elías suelta sobre Acab y Jezabel tiene un porqué. Particularmente tiene un porqué. Por favor, preste mucha atención y acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 16, 34. Ahí está el porqué. Vaya conmigo a la palabra. Dice de esta forma, Primera de Reyes 16, 34. En ese tiempo, y él, hijo de Betel, reedificó Jericó. A costa de Abiram su primogénito puso los cimientos, y a costa de Segub su hijo menor levantó sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué ben Nun. Oiga bien, por eso es importante escudriñar la Escritura. Dice: en ese mismo tiempo, se lo leo para que usted simplemente me preste atención. En ese mismo tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Dice que reedificó Jericó y lo hizo con sus hijos. Abiram, que era el primogénito, con él puso los cimientos de Jericó. Y con Segub, su segundo hijo, levantó las puertas. Pero note, porque aquí hay algo importante. Dice la palabra que Jericó fue reedificada.
Vamos de nuevo a la escritura. Acompáñeme porque necesito que usted comprenda el hilo conductor profético del acontecimiento del cese de lluvias a causa de la boca de Elías, de la palabra de Elías. Vaya conmigo a Josué capítulo 6, verso 26 y leamos juntos. Dice la escritura de esta forma: en aquel tiempo Josué les impuso un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante para reedificar esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito eche sus cimientos, y al de su hijo menor ponga sus portones. Qué impresionante lo que acabamos de ver. Un hombre llamado Hiel de Bet-El levanta, haciendo caso omiso a la palabra que había decretado Josué, y levantó Jericó. Pero ¿notó usted cómo las cosas van ligadas una directamente con otra? Cuando Josué suelta la palabra, quiero ubicarlo en el contexto rápidamente. Jericó acaba de ser conquistada. Los muros han caído, solamente la casa de Rahab está de pie. Y en esta línea de sucesos, Josué, un padre posicionado, el padre espiritual de Israel, suelta una palabra. Las palabras que suelta un padre son importantes y deben ser tomadas en cuenta. Nunca menosprecies la palabra de un padre. Dice Josué que al precio de una maldición será aquel que levante con su primogénito los cimientos y con su segundo hijo los portones. ¿No fue esto lo que hizo Hiel? ¿Puede usted notar cómo son exactamente la misma palabra de Josué en relación al acontecimiento que hizo Hiel? Y han pasado muchísimos años. Han pasado siglos. ¿Cómo Dios cumple su palabra? Ahora sí, présteme mucha atención, porque esto se vuelve importante. En esta Primero de Reyes, encontramos cómo este hombre Hiel levanta Jericó. Y este levantar Jericó provoca que sus dos hijos mueran. Mueran producto de la palabra que había soltado Josué. Mueran producto de lo que Josué siglos atrás había establecido como una maldición sobre todo aquel que levantara Jericó, que reedificara Jericó. Es importante que notemos el peso de una palabra emitida por un padre, el decreto establecido por un padre. Es importante que usted y yo lo comprendamos, que usted y yo entendamos lo que significa una palabra de parte de un padre. Bueno, estos hombres mueren. Los hijos de Hiel mueren. Ahora, escuche bien, porque los estudiosos de la Torá, los sabios de la Torá, cuentan y enseñan de esta forma. Elías estaba presente en el sepelio, en el entierro de los hijos de Hiel. Elías fue, por alguna razón, no importa el por qué, pero Elías estaba presente en ese lugar. Estando ahí, también llegaron al entierro tanto Acab como Jezabel. Vea qué importante. Síganme por favor en esta línea. Estando juntos en ese lugar, Jezabel atenta contra la palabra de Josué y dice: ¿se dieron cuenta cómo murieron los hijos de Hiel? Pero no es producto de la palabra de Josué. Ellos murieron por causas naturales. Oiga bien, porque, oiga, es que esto es hermoso, esto es importantísimo. Está Elías, está Acab y está Jezabel en el entierro de los hijos de Hiel. El pueblo recuerda la palabra de Josué. Hay una conmoción en medio del pueblo y dicen: a causa de la palabra de Josué fue que murió los hijos de Hiel. Pero sin embargo Jezabel se levanta, una mujer con antidiseño de paternidad, se levanta y dice: no se equivoquen, no fue por eso. Oiga bien esto, Josué se equivocó. Josué se equivocó. Estos jóvenes murieron a causa natural. Lo que Jezabel está diciendo es, escuche bien, Moisés era el padre de Josué. Y Moisés había declarado una palabra, que sobre el pueblo que generaba idolatría, que si el pueblo de Israel abrazaba la idolatría y la practicaba, dejaría de llover sobre ellos. Eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio.
Más adelante lo vamos a ver. Dice la palabra que Moisés declara que sobre el pueblo que evoque la idolatría no va a haber lluvia. Entonces Jezabel dice, Moisés mintió. Porque nosotros aquí en Israel hemos establecido la idolatría, hemos abrazado la idolatría. Somos idólatras y no ha dejado de llover. Entonces el pueblo entra en confusión y dice, tiene razón Jezabel. Moisés seguramente se equivocó. Moisés mintió. Entonces Jezabel toma esto para decir, si Moisés dijo que si el pueblo se volvía idólatra no llovería, pero está lloviendo, quiere decir que lo que Josué dijo también es falso, también es mentira. Entonces los hijos de él no murieron por la reedificación de Jericó. Aquí es donde Elías se levanta. Póngame atención, por favor. Elías se levanta con el poder y la autoridad de Dios y dice, un momento, las cosas no son así. Esto tiene una forma clara. Por mi palabra, dice Elías, estableciendo el diseño. Por mi palabra no lloverá. ¿Por qué no lloverá? Porque tú, Jezabel, oiga esto, porque tú, Jezabel, has atentado contra el diseño del Padre. Has atentado contra el diseño del Padre sobre los hijos. Has atentado sobre el diseño de la herencia de Dios. Y esto no quedará impune. Escucha esto. Esto que has dicho no quedará impune. Las palabras de Moisés, usted las va a encontrar en Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Los puede buscar usted en su casa. Cuando Elías oye esto, oiga las palabras que Elías dice. Esto lo enseñan los sabios de la Torá. Yo vengo, dice Elías, a honrar aquí el diseño de la paternidad de Moisés sobre Josué. No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra, para que sepas que ante los ojos del Padre no va a quedar impune aquel que se burle o que quiera dejar sin efecto un diseño de padres e hijos. ¡Aleluya! ¿Cómo Elías se levanta con una palabra? ¿Comprendes ahora el origen del por qué Elías dice lo que dice? Por supuesto, Elías fue puesto en la tierra para erradicar de Israel la idolatría. Pero ese no era solamente su diseño, no era su asignación única. Lo que Elías tenía que hacer era restablecer el diseño de paternidad, diseño que estaba siendo violentado y diseño que Jezabel se había atrevido a tocar y a definir como mentiroso. Jezabel se estaba levantando no en contra de Elías, sino en contra de un diseño de paternidad. Esto nos enseña que nunca debemos levantarnos en contra de un diseño del Eterno o subestimar lo que se puede desatar a través del diseño de padres e hijos, porque esto tiene que ver con el diseño del Padre. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 19, versos 16. Después de que Elías suelta la palabra, y esta palabra se cumple, porque lo que Elías habló de la sequía se cumple. Dice que Elías es llevado a un lugar donde se encuentra con una viuda, pasan una serie de acontecimientos, muchos. Pero adelantándonos en la historia, dice la palabra que después de que Elías hace descender fuego del cielo y mata a los profetas de Baal y Asera, ante la amenaza de muerte que recibe de Jezabel, Elías huye y se va al monte y se mete en una cueva. Escuche bien, Elías abraza un diseño que no es el suyo. Dios había dispuesto, el Padre había dispuesto que Elías no viera la muerte, que Elías no muriera. Él ya lo tenía claro y lo había decretado. Sin embargo, Elías no lo sabía. Estando en la cueva, Elías desea morir. Elías entra en una profunda depresión y le pide al Padre que le quite la vida. Entonces es cuando el Padre sale a su encuentro y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y demás cosas. Usted puede leer esto en la palabra en el libro de Primera de Reyes. En este momento específico, en Primera de Reyes 19:16, vemos cómo Dios posiciona, ubica una vez más a Elías y le dice, Elías, tú no vas a morir. Tu asignación no ha sido terminada. Tú estás apenas en el proceso. Necesito que te levantes, que te sacudas de ese antidiseño que te ha querido abrazar
y que te vuelvas a ubicar en el diseño que tengo para ti. Acompáñame por favor. Primera de Reyes 19:16 dice de esta manera: también ungirás como rey de Israel a Jehú ben Nimsi, y ungirás a Eliseo ben Safat de Abel Mehola como profeta en tu lugar. Vea qué lindo. Dios, en vez de compadecerse de Elías, el padre, en vez de llegar donde Elías y decirle: Elías, ¿cómo has sufrido? Realmente te han maltratado, Elías. Pero ven y llora conmigo. Ven y dame tus quejas a mí. No. Dice la palabra que el padre le da una directriz a Elías y le dice: Elías, salga de la cueva donde yo no le dije que entrara. Sacúdase el manto que yo no le dije que se pusiera y comience a caminar, porque su asignación no termina. Es que esa es la función de un padre. A veces creemos que los padres tienen que chinearnos a nosotros, abrazarnos y llenarnos de condolencias. Eso es paternalismo. El paternalismo no nos permite avanzar, no nos permite crecer. Nos atrofia, nos limita, nos impide conquistar. La paternidad tiene que ver con enseñanza, y a veces tiene que ver también con una palabra que nos reubique, que nos reposicione, que nos coloque de nuevo en la senda. Porque las emociones, amados, las emociones a veces quieren jugarnos una mala pasada. A veces las emociones nos quieren volver atrás y nos quieren impedir llegar al destino. Pero Dios, como un padre sabio, inmediatamente habla con Elías y le dice: no, señor, usted me sale de ahí. Usted se levanta y me deja de llorar. Presta atención a esto, porque a veces creemos que Dios es un Dios de amor, pero lo vemos como un Dios tan limitado y tan emocional. No, Dios sacude a Elías y le dice: levántate, porque tú ungirás como rey de Israel a Jehú, y como profeta en tu lugar a Eliseo. Después de todo lo que sucede, entonces Elías comienza a caminar. Dice la palabra que el diseño de Elías estaba directamente ligado al diseño de paternidad. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios, el Padre, a Elías? Elías, hasta el momento has trabajado como un profeta y lo has hecho bien, pero tu diseño no es solamente ser un profeta, es ser un padre. Te vas a levantar de donde estás, vas a caminar y te vas a encontrar con un hombre llamado Eliseo. A él lo ungirás como profeta en tu lugar. Lo que le está diciendo Dios es: a él tomarás como un hijo, lo enseñarás como un hijo y caminarás con él como si tú fueras un padre para su vida. Escuche esto, este diseño de Elías lo vamos a ver reflejado siglos después en Jesús. Porque este es solamente la antesala de lo que viene en relación a Jesús, el Mesías. Dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías que al final de los tiempos vendrá el espíritu de Elías sobre la tierra, donde los padres se volverán hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Este diseño, esta palabra profética, tiene parte de su cumplimiento en Juan el Bautista, porque dice la palabra que Juan el Bautista se levanta con el espíritu de Elías. Présteme atención, levantarse con el espíritu de Elías no significa traer fuego del cielo. Está hablando del manto de paternidad que había sido colocado sobre Elías. Juan el Bautista se convierte por un espacio de tiempo en el padre espiritual de Jesús, el Mesías. Por eso Jesús lo busca. Por eso Jesús viene donde él está en el río y le dice: bautízame. Lo que le está diciendo es: Juan, me pongo bajo tu autoridad. Juan, reconozco tu paternidad espiritual. Encamíname. Por supuesto que Juan entiende que Jesús es el Hijo de Dios y que él debe ser enseñado, y así se lo dice. Pero Jesús, en su sabiduría y en la posición de su diseño, le dice a Juan: Juan, es necesario que hagamos esto. Es necesario, porque este es el camino que el Padre quiere que transitemos. Entonces vemos cómo Elías inicia un proceso de la restauración del diseño que va a tener cumplimiento muchos años después en la persona de Jesús,
el Mesías. Ahora bien, cuando el padre se encuentra con Elías en la cueva, le dice tres cosas específicas. Número uno, tú no vas a morir. Deja ese pensamiento ridículo de que tú vas a poder morir porque yo tengo un diseño para ti, es distinto al que tú crees. Tú no vas a morir. Número dos, vas a cumplir con una asignación. Esto no va a truncarse aquí. Estamos apenas empezando a caminar. Tú vas a cumplir con tu asignación. Y tres, vas a establecer el diseño de paternidad levantando un hijo. Presta atención a esto. La asignación más grande de Elías era establecer a Eliseo como su hijo. Era dejar un legado. Porque lo que el padre le dio a Elías no era solamente para él. Tenía que extenderse hacia otra generación. Lo que Dios le había dado a Elías, lo que el Padre le había dado a Elías, no era solamente para él. Tenía que ser extendido, tenía que ser reproducido. Tenía que haber un legado, una entrega, una herencia. Elías no podía ser llevado al cielo sin antes haber heredado a un hijo. Vaya conmigo, por favor. Primera de Reyes 19. Hoy estamos abarcando mucho la palabra. Esta va a ser una enseñanza, un estudio de mucha Biblia. Así es que vaya por favor. Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 19. Dice de esta manera la palabra del Señor. Y partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la duodécima, la número 12. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Dice la palabra. Elías comienza a caminar, llega a un lugar donde encuentra a Eliseo que está trabajando, está arando, está obedeciendo la orden de sus padres. Eliseo se encuentra con una yunta y la yunta que está caminando o que está conduciendo Eliseo es la número 12. Esto tiene que ver con gobierno, pero escuche bien, no tiene que ver con una posición de gobierno político, no tiene que ver con una posición de gobierno hacia los demás. El que él haya estado en la yunta número 12, porque recuerde que el número 12 significa precisamente gobierno en la palabra, es un establecimiento de gobierno. Pero en este particular pasaje, el gobierno que está ejerciendo Eliseo es sobre sí mismo. Présteme atención. El gobierno que está ejerciendo Eliseo es autogobernarse a sí mismo. Porque si Eliseo no aprendía a gobernarse a sí mismo, Eliseo no iba a poder dejarlo todo para caminar y ponerse a la sombra, a las órdenes de un padre espiritual. Si Eliseo no se gobernaba a sí mismo, Elías no hubiese podido mostrarle y encaminar a Eliseo en este trayecto de la paternidad. Eliseo no estaba solo. Cuando Elías lo encuentra, ve que él está con la yunta número 12, quiere decir que hay 11 yuntas. Y hay muchas más personas en ese lugar trabajando. Eliseo no está solo. Pero cuando Elías llega, Elías no busca a nadie más. A pesar de haber muchas personas, Elías tiene en la mira puesta a Eliseo, porque ya Dios lo había elegido así. Elías no conocía a Eliseo. A veces pensamos que existen en la Biblia un montón de relaciones de fraternidad y un montón de gente conocida. No, Elías no sabía quién era Eliseo. Elías simplemente caminaba y obedecía. Pero cuando llega Elías a ese lugar, Dios le habla y le dice, ese hombre, el que tiene la yunta número 12, ese es Eliseo. Ve y pon el manto sobre él. Escuche esto. Cuando Elías se acerca a Eliseo, dice la palabra que echó su manto sobre él. No dice que lo lanzó, no dice que lo tiró, no dice que se lo dejó ir encima. Dice que echó su manto. Lo que está haciendo Elías al llegar donde Eliseo es tomar su manto y extenderlo como si fuera una cobija. ¿Se ha colocado usted un abrigo o una cobija junto a otra persona compartiendo ese manto, compartiendo ese protector? Algo así fue lo que sucedió con Elías. No dice que Elías pasó por ahí, porque a veces tildamos a Elías de arrogante y decimos, qué bárbaro Elías, ¿quién se creía? Pasó y le tiró el manto a Eliseo, se lo tiró encima.
y salió caminando. No, la Biblia no dice eso. Dice, y puso su manto, colocó su manto, echó su manto sobre él. Elías se acerca, se pone al lado de Eliseo, uno al lado del otro, y le extiende su manto y lo cobija y comienza a caminar. No le dice nada, ni siquiera lo saluda. No establece una conversación amigable con Eliseo, pero Eliseo sabe lo que está pasando. Eliseo sabe lo que significa que pongan un manto sobre él. Eliseo sabe lo que Elías está haciendo. Y entonces, Eliseo, sin decir una palabra, recibe esto de parte de Elías. Oiga, Eliseo, ¿estás dispuesto a colocarte debajo de mi manto? Esto es proféticamente lo que Elías le está diciendo a Eliseo, solo con poner el manto sobre él. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para entrar bajo mi paternidad? ¿Estás dispuesto a recibir mi manto? ¿Estás dispuesto a dejar tus buenos ingresos, tu posición, todo lo que tienes y estar debajo de mi manto paternal? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo como un hijo? Déjeme decirle algo, Eliseo no era una persona pobre, era una persona adinerada y bien posicionada económicamente. Pero para seguir a Elías, Eliseo tenía que abandonar todo lo que tenía. Para caminar detrás de Elías y recibir el manto, tenía que abandonar su posición. Tenía que dejar a sus padres naturales. Tenía que tomar decisiones muy profundas. De ahí que entonces Eliseo necesitaba poder gobernarse a sí mismo y en sus emociones. ¿Se imagina usted qué hubiese pasado si Eliseo camina con Elías, pero en un momento determinado del camino dice, no, Elías, la verdad es que no me siento bien, hoy no me siento cómodo, hoy me siento con ganas de llorar, Elías, es que me hacen falta mis papás naturales, necesito devolverme, yo no sabía que caminar contigo era tan difícil, Elías, usted nunca me dijo a mí que caminar con usted era tan complicado, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me hablas de esa forma? Cuando Elías pone el manto sobre Eliseo, le está diciendo, ¿estás dispuesto a renunciar a la vida que tienes, a tu comodidad, a tu posición y permitir que yo me convierta en tu padre y que te enseñe como a un hijo? Sabe, muchas personas que hoy quieren meterse debajo del manto del padre, pero no tienen el corazón para eso. No están dispuestos a dejar las cosas del mundo. No están dispuestos a dejar costumbres, no están dispuestos a hacer a un lado lo que más aman. Jesús habló con el joven rico y prácticamente las palabras de Jesús fue lo mismo que le quiso decir Elías a Eliseo. El joven rico le decía, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Sabe qué significa esa palabra para seguirte? Lo que el joven rico le está diciendo es, Señor, ¿qué debo hacer para estar bajo tu manto? ¿Qué debo hacer para convertirme en tu hijo? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y me sigues. Fueron exactamente las mismas palabras, solo que sin palabras, que Elías le dijo a Eliseo. Deshazte de todo lo que tienes, camina conmigo solamente con lo que llevas puesto y permítete ser enseñado por mí. ¿Estás dispuesto a hacer eso con tu padre espiritual? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo con tal de ser enseñado por tu padre espiritual? Aquí es donde la vara se quiebra. Aquí es donde las emociones a veces juegan un gran papel en el corazón de las personas. Aquí es donde algunos se tiran del bote. Ser hijo implica muchas veces abandonar mi antigua vida para comenzar un camino de proceso para llegar a una vida nueva. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos sobre una herencia, sobre un legado.
el legado no va a ser entregado sobre aquellas personas que no están dispuestos a renunciar, que no están dispuestos a dejar lo que deban dejar con tal de ser enseñados por su Padre. Esto guárdalo en tu corazón, porque es palabra del Señor. Elías no podía forzar a Eliseo. La palabra del Padre sobre Elías fue: ve y úngelo. No dice tómalo a la fuerza, y aunque no quiera venir, sácalo de la casa de su padre. Si tienes que arrastrarlo, hazlo. No te equivoques. Eso no fue lo que recibió Elías. Él colocó el manto, y dice la palabra, y caminó. Y comenzó a caminar. Léalo conmigo. Dice la palabra en Primera de Reyes 19:20, un versículo más. Juntos miremos lo que dice el texto. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo: pesaré ahora a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Lo que Eliseo hace es lo que un hijo debe hacer. Elías pone el manto sobre Eliseo y comienza a caminar, esperando evidentemente que Eliseo lo siga. Pero Elías camina. En el proceso de caminar, Eliseo se va detrás, pero le hace una pausa y le dice: Elías, espérese un momento. Mire, yo lo voy a seguir, pero no puedo irme detrás suyo si dejo cabos sueltos. Primero, debo cerrar un ciclo de paternidad para poder entrar en el diseño con usted. Escuche esto. Hay personas que hoy tienen infinidad de padres espirituales. Porque aquel que me da una enseñanza bonita, ese es mi padre. Porque aquel que me da una administración bonita, ese es mi padre. Porque me gusta mucho como este predicador enseña. Porque me gusta mucho los programas que dan en este canal o en esta página de internet. Ese no es el diseño, eso es un antidiseño. Eso es tan malo como la orfandad. Padre solamente puede haber uno. Escucha esto. Padre solamente puede haber uno, no hay 2, 3, 5, solamente hay uno. Maestros, lo enseñaba la pastora hace unos días. Maestros puede haber muchos, pero padre solamente puede haber uno. El ejemplo de Eliseo es lo que usted y yo debemos aprender en la palabra sobre la esencia de lo que el diseño de paternidad transmite a nosotros. Dice que Eliseo le hace la pausa a Elías y le dice: Elías, yo voy a ser tu hijo y tú vas a ser mi padre, pero tengo padres naturales y necesito ir a buscarlos para despedirme. Lo que está diciendo Eliseo es: los padres que tenía, necesito cortar con esa relación para poder establecerme en el nuevo diseño de paternidad. Y dice la palabra que no solamente va y los besa, lo que está diciendo es: papás, ustedes siguen siendo mis papás, los amo como mis papás, pero en este momento los tengo que dejar porque voy a caminar con mi Padre espiritual, con el que me va a enseñar, con el que me va a proyectar, a destinar hacia esa asignación profética que hay sobre mí. Pero dice la palabra que una vez hecho esto, Eliseo vuelve al campo y toma los bueyes que tenía en la yunta y los mata. Y da de comer con eso a la gente que está ahí. Y después se va detrás de Elías. Lo que está haciendo Eliseo es cortando toda relación con su pasado para que éste no interfiera en la asignación profética que tiene ahora bajo el diseño de paternidad de Elías. Lo que Eliseo está diciendo, nadie se lo pidió. Nadie coaccionó a Eliseo para que lo hiciera. Elías no le dijo: mira, Eliseo, eso sí te tengo que decir algo. Si tú quieres venir detrás de mí, tienes que matar tus bueyes y tienes que... Elías no le dice nada. Elías solo camina. De hecho, le dice: ¿qué tengo yo? ¿Qué te he hecho yo? Lo que le está diciendo Elías es: Eliseo, este manto no soy yo quien lo está poniendo sobre ti. Es el diseño del Padre. Esto no me pertenece. Con quien tienes que hablar es con el Padre Celestial, no es conmigo. Yo solamente soy el instrumento. Haz lo que tengas que hacer. Y esto es lo que hace Eliseo. Se desliga de su paternidad antigua y comienza el diseño en la nueva paternidad. Escucha esto. Tú no puedes comenzar a recibir paternidad de un padre espiritual
si ya tú tienes un padre espiritual? Tú puedes recibir consejo, tú puedes recibir una mentoría, una enseñanza, pero no puedes recibir paternidad. Tú no puedes andar varios mantos encima tuyo. Tú no puedes pretender que el pastor de la iglesia X, el profeta de la iglesia y mi padre espiritual son mis padres espirituales. Esos revoltijos no los hace Dios. Eso es antidiseño, antibíblico. Así es que si tú piensas que tienes varios padres espirituales, en el nombre de Jesús, te invito a que tomes decisiones claras y te ubiques en un lugar específico, bajo el manto de un padre espiritual que te enseñe, que te eduque y abandones todos los demás mantos paternales que pueda existir. Vuelvo y repito, porque no quiero que te confundas. Puedes tener muchos maestros, pero padres solo puedes y debes tener un padre espiritual. Sigamos, por favor. Paternidad no tiene que ver con tener muchos hijos, o que los hijos reconozcan que hay un manto o que hay un padre. El diseño de paternidad se refiere a un padre que el Padre Eterno asignó en la tierra con un manto paternal. En ocasiones nos corresponde, présteme atención, extender el manto, y hay personas que no están dispuestas a soltar todo lo que normalmente hacen para meterse debajo del manto, sino que piensan que hay que estar buscándolos. Un error del sistema religioso que nos ha enseñado durante muchos años es que el Padre Espiritual tiene que andar buscando a los hijos. Que el Padre Celestial tiene que andar detrás de los hijos. Hijos, vuelvan a casa. Hijos, regresen a la enseñanza. Hijos, ¿qué se hicieron? No. Eso no es el diseño. Los hijos son los que permanecen en casa. El padre no sale a buscar los hijos. El hijo pródigo se fue solo y el padre esperó en casa hasta que el hijo regresó. Y cuando regresó lo abrazó. Pero el padre no salió a buscar los hijos. Porque la religión nos enseña, lo hemos hablado muchas veces, que somos ovejas. Y que las ovejas se pierden. Tienen derecho a perderse. Y que el pastor tiene la obligación de irlas a buscar. Y el pastor que no sale a buscar sus ovejas es un mal pastor. Estás equivocado si piensas de esa forma. Porque el diseño de Dios para la vida de la iglesia no es un diseño de ovejas. Es un diseño de paternidad. Y el padre no tiene ovejas. El padre tiene hijos. Y los hijos saben quién es su padre, dónde está la casa de su padre. Y si los hijos se van, saben a dónde deben regresar. Los hijos regresan a la casa del padre. El padre no sale a buscar a los hijos. Elías no se quedó al lado de Eliseo, ni se devolvió, sino que siguió su camino. Eliseo entonces hizo lo que un verdadero hijo debe hacer. Fue a honrar a sus padres naturales. No fue a buscar una confirmación de su llamado. Fue a honrar. Oiga esta palabra. Eliseo fue a honrar a sus padres naturales. Esto fue lo que provocó que Eliseo, tiempo adelante, fuera honrado. Elías poseía un manto paternal. Elías solamente necesitaba un hijo que lo reconociera y caminara bajo ese manto. Vamos a 1 Reyes 19:21. Dice la palabra de esta forma: y dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes y lo sacrificó, y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y lo servía. Eliseo no fue tras Elías para que le diera todo el conocimiento o para que le abriera puertas para predicar o enseñar en otros lugares. Eliseo fue tras Elías y lo servía. A veces, ¿sabes? Los hijos espirituales creen que la obligación del padre es abrirles puertas. Y entonces hay una relación más de interés que de amor y honra. Es que si me cobijo bajo la sombra de este padre, que es reconocido, que tiene una iglesia enorme, que es una persona de prestigio, a mí me va a ir bien. Escuche esto, porque la motivación del corazón prima sobre otras cosas. No se trata de cobijarme bajo la sombra de un padre para obtener un beneficio. No es que si este padre que es reconocido en las naciones me da su cobertura, entonces eso me va a abrir puertas para yo también ir a las naciones.
De eso no se trata. Eliseo, escucha bien, no estaba interesado en lo que Elías le podía dar. Eliseo servía a su padre. ¿Encuentra usted una similitud entre Eliseo y Josué? ¿No fue exactamente lo mismo que hizo Josué con su padre Moisés? ¿Te das cuenta cómo el diseño de paternidad nos vuelve a un punto específico? Los hijos, los verdaderos hijos, por favor, comprenda esto, es que tenemos que romper becerros de esa religiosidad. Los verdaderos hijos sirven sin buscar algo adicional, sin el interés de nada. Pero los que están interesados sirven esperando una recompensa. Déjeme decirle algo, para los hijos siempre habrá recompensa y siempre habrá herencia. Siempre habrá herencia y siempre habrá recompensa para los hijos. Siempre. ¿Qué significa esto? Que tú no tienes que andar buscando la recompensa. Que tú no tienes que andar buscando la recompensa. Aleluya. Vaya la palabra, por favor. Revisemos de nuevo el pasaje. Primera de Reyes 19. Dice, y dejó de ir tras él. Proyectémoslo, por favor. Y dejó de ir tras él. Y luego tomó la yunta y lo sacrificó. Y con el arado de los bueyes cocinó su carne. ¿Qué significa esto? Él dejó atrás. Dejó atrás porque no quería que nada lo distrajera. Solo dejó atrás todo y caminó con el Padre para servirle. Sigamos. Segunda de Reyes 2:3, y me gustaría que lo revise conmigo, dice, y los hijos de los profetas que estaban en Betel, ya estamos avanzando en la palabra, salieron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que Jehová arrebata hoy a tu señor de encima de tu cabeza? Y él respondió, sí lo sé, callad. Ya ha pasado mucho tiempo. Ya Eliseo camina con Elías. Comienza a aprender, comienza a entender el diseño de paternidad, pero también el diseño profético. Porque el manto que está depositando Elías sobre Eliseo no solamente es un diseño de paternidad, también es un quehacer profético. Pero dice que llega el momento en donde Elías debe ser arrebatado. Y en ese momento, en el caminar de Elías y Eliseo, salen al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas. Los hijos de las escuelas proféticas que habían en Israel. Y le dicen, ¿sabes que tu Señor te será quitado de encima de tu cabeza? ¿Qué significa esto? Bueno, definitivamente no significa que Elías estaba sentado sobre la cabeza de Eliseo. Esto tiene una connotación del hebreo muy clara. En la antigüedad se decía que cuando un padre estaba sobre la cabeza, el padre significaba una corona. Lo que le está diciendo los hijos de los profetas a Eliseo es, ¿sabes que cuando Elías se ha quitado, la corona que hay sobre tu cabeza te será quitada? Lo que hay de ti o en ti de Elías te será quitado. Las características y los rasgos de Elías sobre ti los perderás cuando Elías se vaya. Lo que le están diciendo es lo que tú haces hoy, las cosas milagrosas que tú haces hoy como profeta, las palabras poderosas que tú das y entregas hoy, ya no las volverás a dar, porque cuando se ha quitado Elías de ti, será quitado también lo profético. Qué fuerte esto. Escucha, por favor, préstame atención. Ante esta afirmación de que Elías al irse se llevaría el manto, se llevaría el diseño y se llevaría la capacidad de Eliseo de operar bajo el Espíritu de Dios, Eliseo responde simplemente, sí lo sé, pero cállense. Sí lo sé, pero cállense. ¿Sabes? La respuesta de Eliseo demuestra definitivamente que él sabía lo que estaba haciendo. Escucha bien, Eliseo sabía que todos los años que había servido a Elías no iban a terminar en la forma en la que los hijos de los profetas creían que iba a terminar.
o deseaban que iba a terminar. Sabes, hay muchas personas, muchos hijos, que pueden venir a tu lado con una intención muy clara: evitar que tú heredes para heredar ellos. Hay personas que no han pasado el proceso, que no han estado ahí, que no han pagado el precio por el manto del Padre, pero van a estar ahí tratando de desencajarte, tratando de desmembrarte, tratando de separarte del manto del Padre para que tú no recibas la herencia. Claro, si tú no recibes la herencia, ellos son los que van a ir tras ella. Escucha esto. La respuesta de Eliseo al decir sí lo sé, denota que Eliseo estaba en el diseño de la primogenitura. Eliseo lo que decía era: yo sé quién soy. Yo soy el primogénito de Elías. Sobre mí va a reposar su manto. Yo tengo una herencia. Yo sé que Elías va a depositar sobre mí una herencia. Y yo estoy aquí y lo voy a seguir hasta que él la entregue. Oiga esto, por favor, preste atención. Dice la palabra que en varias oportunidades los hijos de los profetas, en todo lugar donde ellos iban, usaban las mismas palabras. ¿Sabes que va a ser quitado de ti tu maestro? ¿Sabes que te vas a quedar solo? ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que estos hombres están haciendo, están tramando hacer en contra de Eliseo es: Eliseo, quédate aquí. Devuélvete para tu casa. Ya Elías va a ser quitado de ti. Y en el momento en que Eliseo iba hacia su casa, los hijos de los profetas iban a correr detrás de Elías. Porque sabían, oiga bien, sabían que venía una herencia, sabían que venía un legado, pero ellos no habían pagado el precio. Oiga esto, ellos no habían pagado el precio por ese legado, pero querían arrebatarlo. No es quien lo arrebata, es a quien está destinado. El legado le va a ser entregado a aquel hijo que tiene destino profético para recibirlo. No es aquel que dice que lo arrebata, que lo tiene. Si no has pagado el precio por ese manto, el manto no es tuyo. Si tú no has caminado con tu padre, si tú no has bendecido a tu padre, si tú no has honrado a tu padre, si tú no te has movido con tu padre y has pasado el proceso con tu padre, el legado, por más que tú quieras, no es tuyo. Tú no puedes arrebatar algo que no es tuyo. Elías sabe lo que está pasando, pero él camina. Eliseo entiende el corazón de los hijos de los profetas y dice: no, señores, cállense. Lo que les está diciendo es: no me estorben, no me estorben, no quieran tomar mi lugar. Esto me ha costado la vida y yo he caminado con mi padre, yo he honrado a mi padre y le he servido. Yo voy a ser el destinatario, el destino de esa palabra, de esa unción, de esa herencia. Qué lindo que es la palabra. Siempre habrá personas, escuche esto, en nuestro caminar que tratarán de desconectarnos de nuestro Padre espiritual. Todo lo que hace un padre es trabajar para dejar herencia y recompensa para sus hijos. Todo lo que Elías caminó, todo lo que Elías vivió con Eliseo y antes de Eliseo, fue para mostrarle a Eliseo el camino y prepararle el camino para recibir la herencia. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 9, por favor. Dice la palabra: y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Al decir estas palabras, Eliseo pide lo que le corresponde a los primogénitos. Recuerde usted, por favor, las bendiciones. Si usted ha estudiado la palabra, cada bendición que el padre entregaba sobre el primogénito era 2 veces más que lo que venía sobre los demás hijos. Todos los hijos recibían una bendición, pero el primogénito recibía la doble porción. Eso es lo que está reclamando Eliseo. Eliseo le está diciendo: Señor, mira, todos estos que están atrás, todos estos que están ahí, todos estos que nos están esperando del otro lado del Jordán, son hijos de los profetas. Pero el primogénito soy yo.
Así es que como primogénito, por el derecho que apega al ser primogénito, te pido que me des a mí una doble porción de tu espíritu. Eliseo pide el doble, porque si Eliseo, cuando Elías fuera tomado, permanecía haciendo simplemente lo que Elías hizo, las personas iban a decir que lo aprendió de él. ¿Por qué Eliseo pide 2 veces? Escuche bien. Eliseo pide 2 veces porque todo lo que Eliseo hacía hasta el día de hoy, o hasta el momento en que, antes que Elías fuera arrebatado, la gente pensaba que lo hacía porque Elías estaba con él. Entonces las cosas, grandes, pequeñas, no importa, que Eliseo hacía, la gente lo asociaba con que Elías lo acompañaba. Sin embargo, al pedirlo de esa forma, lo que Eliseo está diciendo es, escuche, yo quiero que ellos vean y entiendan lo que produce el servicio y la honra, y que lo que va a pasar a través de mí no es porque lo aprendí, sino porque lo recibí por herencia. Yo necesito que cuando me vean a mí, te vean a ti. El diseño siempre está en que los hijos alcancen más que los padres. Oiga esto. Lo que Elías le está diciendo lo que Eliseo le está diciendo a Elías es: yo necesito que la gente entienda que todas las cosas que yo hago no son aprendidas, son heredadas. No se trata de que me hayan enseñado a predicar bonito, se trata de que Dios me enseñe, me hable para poder soltar una palabra. Yo necesito, oiga esto es hermoso, que cuando las personas me vean a mí, te estén mirando a ti. ¿Cuántos hijos hoy quieren ser el reflejo de sus padres? Que cuando me vean a mí, dijo Eliseo, te estén mirando a ti. Wow. Como yo te serví y te honré, yo te pido que tú me des una doble porción. Necesito que entiendan que cuando uno está en el diseño correcto, en el diseño de paternidad, la gente se puede burlar, la gente puede criticar, pero estar en el diseño me da legalidad y legitimidad. Legalidad y legitimidad. Legalidad en la tierra donde vivimos, legitimidad en el cielo. El infierno, presta atención, le teme a un hijo que vive en legalidad y legitimidad, porque lo convierte en una real amenaza para el reino de las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vayas, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 2. Ya estamos finalizando. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 12. Acompáñeme, dice la palabra de esta forma. Y mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió a los cielos en el torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Este pasaje es impresionante y hay que leerlo en el contexto en el que se está viviendo. Póngase por favor en los zapatos un momento de Eliseo. Elías, antes de ser llevado y una vez que recibe la petición de Eliseo, le dice: mira Eliseo, lo que estás pidiendo es complicado, sí, es difícil, pero no te voy a decir que no. Si tú me ves a mí cuando yo sea arrebatado de ti, lo vas a recibir. ¿Se imagina usted lo que Eliseo pudo sentir al escuchar esas palabras? Estaba a muy poco de ver cumplido su sueño, de heredar, de recibir el legado. Eliseo no soltaba sus ojos de Elías. Y dice en el verso: y mientras ellos iban caminando y hablando, porque no terminaron de hablar, iban hablando de qué, cualquier cosa, lo que un padre habla con un hijo. Me imagino que Elías durante ese trayecto le iba dando las últimas recomendaciones. Me imagino el montón de preguntas que tenía Eliseo.
Eliseo, Eliseo sabía que su padre le iba a ser quitado en cualquier momento. Pero Eliseo amaba, escuche bien esto, amaba a su padre Elías. No dice que Eliseo sentía simpatía, una simpatía ahí. No dice que Eliseo, pues sí, le gustaba de vez en cuando estar con Elías. No. Ni siquiera que Elías le caía bien. Elías era amado por Eliseo. Eliseo había puesto su corazón en el corazón de su padre. Eliseo sabía que en cualquier momento su padre espiritual iba a ser arrebatado. Yo no sé si usted se puede imaginar lo que esto significa, pero el proceso de este camino entre Elías y Eliseo y lo que iban hablando, yo me imagino a Eliseo recibiendo toneladas de información, toneladas de conocimiento. Elías, esto no me queda claro, ¿cómo tengo que hacer? Elías, ¿cómo se actúa ante esta circunstancia? Elías, ¿cómo se siente que el cielo se te abra? ¿Cómo es escuchar la voz de Dios? Elías, por favor, dime, no te puedes ir sin decirme esto. Elías, háblame. Eliseo no quería que Elías se callara. Hay hijos que hoy desean que el padre se calle, que deje de enseñar ya. Porque no han entendido el diseño, no han entendido lo valioso que es escuchar a un padre en sus enseñanzas. No han comprendido el tesoro invaluable que hay en el corazón de un padre a través de una enseñanza. No han dimensionado porque la religión los tiene enfermos. La religión los ata, la religión los amarra de tal forma que no pueden estar un tiempo bajo la enseñanza de un padre porque les urge ir a hacer sus propias cosas. Cuando el diseño de paternidad es revelado, el tiempo a los pies de un padre se vuelve invaluable. Muchos hoy quisiéramos regresar el tiempo y estar a los pies de ese padre recibiendo su enseñanza. Los que no han perdido un padre espiritual no saben lo que significa anhelar sus enseñanzas. Necesitamos hijos con el carácter de un Eliseo. Sedientos. Mire, es que yo no me puedo imaginar a Eliseo de otra forma. Eliseo sabía que Elías se iba a ir. Por supuesto que él no quería que eso pasara, pero era inevitable. Lo único que al final podía quedar de Elías sobre Eliseo era un manto, su manto. Por eso dice la palabra en Segunda de Reyes, que cuando Eliseo se da cuenta de que Elías fue arrebatado, por supuesto que lo ve, no separaba su mirada de él. Eran los últimos momentos, la última oportunidad que tenía de ver a su padre. Y las últimas palabras que salían de la boca de su padre podían marcar el destino profético de su vida. Cuando Eliseo se percata de que Elías ha sido arrebatado, Eliseo clama desde lo más profundo de su corazón: Padre mío, Padre mío. Y no está clamando por el Padre Celestial. Está llamando a Elías. Está llamando a Elías. Le está gritando a Elías, le está diciendo: papá. ¡Qué fuerte! Y en ese momento el manto cae. Mientras el manto está cayendo, Eliseo rasga sus vestidos en dos. ¿Sabes por qué rasga sus vestidos en dos?
porque él pidió una doble porción. Él pidió una doble porción del espíritu de su padre, porque él sabía lo que había en el corazón de su padre. Él amó tanto a Elías, lo amó más que a su padre natural. Oiga, qué fuerte esto. Porque como vimos anteriormente, Eliseo cuando se despide de sus padres dice fue, los besó y se fue tras Elías. Pero cuando Elías se va, él entra en luto. Aun cuando sabía que iba a pasar, aun cuando sabía que el tiempo había llegado, él entra en luto. Y estoy seguro que si se hubiese recibido una palabra del Señor que dijera, Elías, no te vas a ir ya, pospongo tu viaje, Eliseo se hubiera puesto más feliz que de haber recibido la segunda unción. Porque el amor de un hijo hacia un padre es diferente al de un seguidor. Que Eliseo rasgara sus vestidos en 2 pedazos significaba que estaba dolido, sin consuelo, de luto al no tener a su padre. Indicaba también que toda su sabiduría la había adquirido de su padre Elías. Ese vestido no se podía volver a coser nunca más. Eliseo quería decir con esto que no había forma de que alguna otra persona pudiera tomar el lugar que su padre ocupó. Lo que Eliseo estaba diciendo es, nunca más nadie podrá ocupar el lugar que mi padre Elías ocupó en mí. Qué intenso que es esto, qué fuerte que es esto. Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 2, verso 14, por favor. Dice la palabra de esta forma. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Escucha esto. El milagro de que se abriera el Jordán cuando Elías se había ido era mayor que cuando Elías estaba con Eliseo. Porque cuando estaban los dos juntos, las personas podrían decir que Eliseo hacía el milagro porque estaba operando bajo el poder de Elías, que estaba a su lado. Pero cuando Elías ya no está y se abre el Jordán, solamente a causa de Eliseo, les estaba mostrando que había recibido la unción que portaba su padre en forma doble. Segunda de Reyes 2.15. Este es el último texto que quiero compartir contigo. Segunda de Reyes 2.15. Acompáñame, dice, y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Cierro con esto. Escúcheme, por favor. Si Eliseo, a causa de los hijos de los profetas, le dijeron antes de ser separado de Elías, se hubiera quedado atrás, entonces los hijos de los profetas hubieran estado en la posición de asumir el manto que soltaba Elías, un manto por el que nunca trabajaron. Habrá personas que parecerán buenas, que caminarán contigo, que profetizan, que dicen que son hijos y que hablan cosas a tu cabeza, pero su única intención es que tú, un Eliseo, te desconectes de tu paternidad, porque saben que has trabajado, has servido y has honrado. Y si te desconectan a ti, cuando viene el momento de la impartición, ellos estarán ahí para pelearse por lo que nunca trabajaron, por correr a pelear el manto que pensaron que merecían. El manto le pertenece a los hijos
que honran y que permanecen bajo el manto. Qué palabra más hermosa la de hoy. Yo no sé, yo estoy muy conmovido. Y más porque hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y sin importar cuál ha sido tu razón, cuál ha sido tu vida anterior, tus orígenes, si tu padre está contigo o no, por la razón que sea, sin importar cuáles han sido las razones que median para un distanciamiento, Dios quiere revelarse a nosotros como un padre a través de la figura de Elías y Eliseo. ¿Qué tema más acertado para el día de hoy? No todos, escucha esto, no todos los hijos que están en la fiesta del Día del Padre se comportan como hijos. Escúchame esto y por favor recíbelo en tu espíritu, no en tus emociones. Cuando un padre fallece, todos son hijos. Pero los verdaderos hijos están cuando el padre aún vive. ¿Para qué vas a anhelar las cosas cuando papá no está? Cosas por las que quizás no has luchado. Cosas por las cuales no has querido pasar el proceso. No. Dios es justicia. Los hijos tomarán la herencia. Hagamos una pausa. Dame un minuto y regresamos, por favor. Quédate ahí donde estás. Qué hermosa enseñanza. Yo estoy conmovido, yo estoy sumamente conmovido. Pero también estoy sumamente emocionado y con una expectativa tan enorme de lo que viene. ¿Sabes por qué? El miércoles, en Noches de Café, a las 7:30, vamos a dar continuidad al tema de paternidad. ¿Y sabes de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Eliseo. Ya no de la transición, sino de Eliseo. Ahora dejamos a Eliseo como el profeta ungido, como el hombre de Dios, el Padre. Pero vamos a encontrarnos con algunas cosas que la palabra nos va a enseñar, que realmente nos van a posicionar y a disparar a otro nivel. Este miércoles entonces nos vamos a encontrar una vez más a las 7:30 y vamos a aprender de la palabra, a recibir de la palabra. Sé que Dios bendice tu casa. Sé que Dios bendice tu familia. Y declaro en el nombre de Jesús que tú y tu casa servirán al Señor. Que tus hijos entenderán y comprenderán el diseño de la paternidad. Y a través de su honra hacia ti, ellos mañana serán honrados por sus hijos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Declaro en el nombre de Jesús, bajo el manto del Padre de los cielos, la paternidad de Dios sobre tu vida. Declaro que entras en el diseño de paternidad como un hijo tipo Eliseo. Llamo a los Eliseos de sembradores de amor en el mundo entero. Los llamo a casa. Aquí les espero con los brazos abiertos. Bendiciones a todos. Que este sea un día hermoso. Que este sea un día de mucha alegría y felicidad para tu vida. Que Dios guarde tu entrada y tu salida. Si Dios lo permite,
Próximo miércoles estaremos de nuevo con una enseñanza más sobre el diseño de paternidad. Que pases un excelente fin de semana.